aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama El cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran coherencia y docilidad a la gracia de Dios, y a cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en las Sagradas Escrituras. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro de la Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrando su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios son dados al Dr. Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m.
todos los viernes por la noche. En el segmento anterior estamos meditando sobre Romanos capítulo 10 y decíamos de que el apóstol Pablo se preguntaba, ¿es posible que Israel no haya comprendido que el mensaje se trataba de Jesús como el Mesías, en quien se cumplían las Escrituras? El apóstol Pablo responde, de ninguna manera. Lo que ha sucedido es que Israel, al darse cuenta de que también los gentiles eran llamados a aceptar al Mesías, se llenaron de celos y se cerraron al Evangelio. Y aduce 3 referencias tomadas de la ley mosaica y los profetas, y, transponiendo en parte el sentido primero, las acomoda al caso de Israel y de los gentiles. Primero, ya desde el primer momento de la historia del pueblo, Moisés había predicho que Dios los volvería celosos con una no nación insensata. Es decir, los gentiles que aceptaron a Cristo. En el libro de Deuteronomio capítulo 32 se lee, me han encarcelado o me han encelado con lo que no es Dios. Me han irritado con sus manos ídolos, pues yo también voy a encelarlos con el que no es pueblo. Con una nación fatua los irritaré. Hermanos, aquí Moisés hablaba de los israelitas. El apóstol Pablo, junto con las exegesis judía, acomoda esa palabra a los gentiles. Segundo, ya el profeta Isaías se había atrevido a profetizar que Dios se dejaría encontrar de quienes no lo buscaban, ni preguntaban por él. Lo dice en Isaías capítulo 65. El profeta hablaba de los judíos. El apóstol Pablo, junto con la exegesis judía, acomoda esa palabra a los gentiles. Tercero, y en cuanto a Israel, el mismo profeta había declarado que Dios extendía todo el día sus manos a un pueblo desobediente y rebelde, en Isaías capítulo 65. El sentido es el mismo en Isaías y en Pablo. Para el apóstol Pablo, la falta de Israel está no en haber crucificado al Señor Jesús, sino en rechazar sistemáticamente el plan de Dios, que quiere salvar a todos los hombres mediante la fe en Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, date cuenta de que no dice, la fe viene por la lectura. La fe viene por la lectura. En los primeros siglos de la iglesia no había imprenta. La mayoría de la gente no se podía permitir el lujo de tener los evangelios manuscritos y, total, mucha gente no sabía leer. Así pues, ¿dónde recibían los cristianos el evangelio? ¿Dónde? En la misa. Entonces, ¿cómo ahora tenían el evangelio completo? Las lecturas que oyes en la Santa Misa del domingo están programadas para un ciclo de 3 años en un libro llamado Leccionario. Este libro es un antídoto eficaz contra la tendencia que yo tenía, nos dice el doctor Scott Hahn, cuando era predicador protestante,
a concentrarme en mis textos favoritos y predicar sobre ellos una y otra vez. Podía estar años sin tocar algunos de los libros del Antiguo Testamento. Los católicos que asisten regularmente a la misa no tendrán nunca este problema. Durante las lecturas, nuestra atención nunca podrá ser excesiva. Son la preparación normal y esencial para nuestra sagrada comunión con Jesús. Uno de los grandes escrituristas de la Iglesia antigua, Orígenes, que vivió en el tercer siglo, urgía a los cristianos a respetar la presencia de Cristo en el Evangelio, como respetaban su presencia en la Eucaristía. Fíjese lo que dice Orígenes. Tú, que estás acostumbrado a tomar parte en los divinos misterios, sabes, cuando recibes el cuerpo del Señor, cómo protegerlo con todo cuidado y veneración, para que ni una pequeña partícula se caiga, para que no se pierda nada del don consagrado, pues sabes correctamente que eres responsable si se cae algo por negligencia. Pero si eres tan cuidadoso para conservar su cuerpo, y con toda razón, ¿cómo piensas que es menos culpable haber descuidado la palabra de Dios por haber descuidado su cuerpo? O descuidar la palabra de Dios que por haber descuidado su cuerpo. 16 siglos después, en el Concilio Vaticano II, se hizo eco de esta antigua enseñanza proponiéndola para nuestro tiempo. Cuando dice, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues, sobre todo, en la Sagrada Liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Nadie, decía Orígenes, entiende con el corazón, a menos que tenga la mente abierta y totalmente concentrada. Se nos aplica esta descripción a ti y a mí cuando escuchamos las lecturas de la misa. Tenemos que estar particularmente atentos durante la lectura porque desde el comienzo de la misa, tú y yo estamos bajo juramento, recibiendo la palabra que reconocemos viene de Dios. Estamos manifestando nuestra conformidad a estar ligados por la palabra de Dios. En consecuencia, hermano que me escuchas, estamos sujetos al juicio sobre cómo cumplimos con las lecturas de la misa. En la antigua alianza, escuchar la ley era escuchar de acuerdo en vivir según la ley, o recibir las maldiciones que venían con la desobediencia. En la nueva alianza, también estamos obligados por lo que oímos, como veremos en el libro del Apocalipsis. Hermanos, la liturgia de la palabra prosigue. Los domingos con la homilía o sermón y el credo. En la homilía, el sacerdote o el diácono nos ofrece un comentario sobre las palabras inspiradas de Dios. La homilía debería salir de las escrituras del día, iluminando los pasajes oscuros y señalando aplicaciones prácticas para la vida ordinaria. La homilía, hermano que me escuchas, no tiene por qué entretenernos. Igual que Jesús viene a nosotros
en humildad, oblea insípida. Así el Espíritu Santo obra a veces a través de un predicador aburrido. Después de la homilía, recitamos el credo de Nicea, que es la fe destilada en unas pocas líneas. Las palabras del credo son preciosas y precisas, con claridad y talla diamantinas, comparado con oraciones como el Gloria. El credo niceno aparece como desapasionado, pero las apariencias pueden ser engañosas. Como dijo una gran predicadora, el drama está en el dogma, porque aquí proclamamos doctrinas por las que los cristianos del Imperio Romano sufrieron prisión y muerte. En el siglo IV, el imperio casi estalla en una guerra civil por las doctrinas relativas a la divinidad de Jesús y a su igualdad con el Padre. Surgían nuevas herejías y se extendían por la iglesia como un cáncer, amenazando la vida del cuerpo. Correspondió a los grandes concilios de Nicea del año 325 y al de Constantinopla, año 382, en los que tomaron parte algunas de las mentes y almas más grandes de la historia de la Iglesia. Dar a la fe católica básica esta formulación definitiva, aunque la mayoría de las líneas del credo habían sido de uso común, por lo menos desde el siglo III. Tras esos concilios, muchas iglesias de Oriente establecieron que los fieles cantaran el credo cada semana, no solo lo recitaran, porque eran también buenas noticias que salvan vidas. El concilio de Constantinopla del año que fue en el año 381, donde aquí se confirmó principalmente decisiones anteriores, como la aceptación del credo del concilio de Nicea del año 325. En este concilio de Constantinopla se declara que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es consustancial, de la misma naturaleza, coeterno con el Padre y el Hijo. Este dogma de fe fue aprobado por el Papa Dámaso I de Roma, pues en este concilio de Constantinopla se decidió muchas herejías que estaban ya atacando a la Iglesia Católica, y se decidió que ahora en adelante las tres personas divinas eran consustanciales de la misma naturaleza, coeternos. Dios trino, una sola divinidad. El cardenal Joseph Ratzinger, que después vino a ser el Papa Benedicto, ha señalado sucintamente la conexión entre Evangelio y credo. El dogma no es otra cosa por definición que interpretación de la Escritura, forjada en la fe de siglos. Hermanos, el credo es la fe de nuestros padres, que vive todavía. Asimismo, el documento de 1989 de la Comisión Teológica Internacional, la interpretación de los dogmas, señala: en el dogma de la Iglesia se trata, por tanto, de la recta interpretación de las Escrituras. Un tiempo posterior no puede retroceder más allá
de lo que se formuló en el dogma con asistencia del Espíritu Santo, como clave de la lectura de la Escritura. Cuando recitamos el credo los domingos, aceptamos públicamente como verdad objetiva esta fe basada en las Escrituras. Estamos en el drama del dogma, por el cual estuvieron dispuestos a morir nuestros antepasados. Nos unimos a estos antepasados cuando recitamos la oración de los fieles. Nuestras peticiones, que son nuestras peticiones. El credo nos habilita para entrar en el ministerio intercesor de los santos. En este punto, la liturgia de la palabra llega a su fin y entramos en los misterios de la Eucaristía. Hermanos, la liturgia eucarística comienza con el ofertorio y el ofertorio hace manifiesto nuestro compromiso. Llevamos pan, llevamos vino y llevamos dinero para sostener la obra de la iglesia. En la iglesia primitiva, los fieles mismos hacían el pan y prensaban el vino para la celebración. En el ofertorio, los presentaban. En algunas iglesias orientales, el pan y el vino son elaborados todavía por los parroquianos. El sentido es este. Nos ofrecemos a nosotros mismos y todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, lo que somos, no porque seamos muy especiales, sino porque sabemos que el Señor Jesús puede tomar lo que es temporal y hacerlo eterno, lo que es humano y hacerlo divino. El Concilio Vaticano II habló con fuerza del ofrecimiento de los laicos. Todas sus obras, todas sus oraciones, todas sus tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, hermano que me escuchas, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios. Todo lo que tenemos se pone sobre el altar para hacerlo santo en Cristo Jesús. El sacerdote hace explícita esta conexión cuando mezcla el agua y el vino en el cáliz. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Esta mezcla es un símbolo lleno de riqueza que evoca la unión de la naturaleza divina de Cristo con la humana. La sangre y el agua que emanaron de su costado en la cruz y la unión de nuestros propios dones con el don perfecto que el Salvador hace de sí mismo es un ofrecimiento que el Padre no puede rechazar. Ahora que el sacerdote ha levantado los dones, nos invita a que levantemos el corazón. Se trata de una imagen llena de fuerza que se encuentra en liturgias cristianas de todo el mundo y desde los tiempos más remotos. Levantamos nuestro corazón al cielo
en palabras del Apocalipsis, que es, para ser más específico, en Apocalipsis 1, somos arrebatados en el Espíritu al cielo. De ahora en adelante, decimos, miraremos la realidad con la fe y no con la vista. ¿Y qué vemos en este cielo? Nos damos cuenta de que a todo nuestro alrededor están los ángeles y los santos. Cantamos el cántico que, según atestiguan muchos relatos, cantan los ángeles y los santos ante el trono celestial. En Occidente lo llamamos el Sanctus o Santo, Santo, Santo. En Oriente es el Trisagio o himno del 3 veces santo. Ahora llega el clímax del sacrificio eucarístico, la gran plegaria eucarística o anáfora. Aquí es donde queda claro que la nueva alianza no es un libro, es una acción. Y esa acción es la Eucaristía. Se usan muchas plegarias eucarísticas en toda la iglesia, pero todas contienen los mismos elementos. La epíclesis, que es cuando el sacerdote extiende sus manos sobre los dones e invoca la venida del Espíritu Santo. Es un poderoso encuentro con el cielo, más profundamente apreciado en Oriente. La narración de la institución es el momento en que el Espíritu y la palabra transforman los elementos del pan y del vino en el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Ahora, el sacerdote relata el drama de la última cena, cuando el Señor Jesús estipuló la renovación de sus sacrificios de la alianza a lo largo del tiempo. Lo que Éxodo capítulo 12 era para la liturgia de la Pascua judía, lo son los evangelios para la plegaria eucarística, pero con una diferencia. Las palabras de la nueva Pascua cristiana realizan lo que significan. Cuando el sacerdote pronuncia la palabra de la institución, cuando dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, no está simplemente narrando, está hablando en la persona de Cristo, que es el celebrante principal de la Santa Misa. Hermanos, por el sacramento del orden, el hombre es cambiado en su ser más profundo. Como sacerdote, se convierte en otro Cristo. Jesús mandó que los apóstoles y sus sucesores celebraran la misa cuando dijo, hacer esto en memoria mía, en 1 Corintios capítulo 11. Fíjate en que Jesús les mandó, haced esto y no escribid esto o leed esto. Recuerdo, empleamos las palabras recuerdo o memorial para describir la siguiente sección de la plegaria eucarística. Pero estas palabras apenas hacen justicia a los términos del idioma original. En el Antiguo Testamento, hermano que me escuchas, por ejemplo, leemos a menudo que Dios se acordó de su alianza. No se trata de que Dios se pudiese olvidar alguna vez de su alianza, pero en determinados momentos la renovaba en beneficio de su pueblo
la representaba, la actualizaba. Esto es lo que hace a través de su sacerdote en el memorial de la Santa Misa. De nuevo renueva su nueva alianza. La oblación, el memorial de la misa, no es imaginario, tiene carne, es Jesús en su humanidad glorificada y Él es nuestra ofrenda. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Lo anuncia la plegaria eucarística número 3. Intercesiones. Con Jesús mismo oramos al Padre por los vivos y los difuntos, por toda la Iglesia y por el mundo entero. Doxología. Al final de la plegaria eucarística es un momento dramático. Lo llamamos doxología, que en griego significa palabra de gloria. El sacerdote levanta el cáliz y la hostia, refiriéndose ahora a ellos como Él. Es Jesús. Y por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, dice el sacerdote. En este momento, nuestro amén debería retumbar tradicionalmente. Se le llama el gran amén. En el siglo IV, San Jerónimo enseñaba que en Roma, cuando se proclamaba el gran amén, temblaban todos los templos paganos. Terminada la plegaria eucarística, proseguimos con el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó. Lo encontramos en las antiguas liturgias y debemos tener un significado más rico para nosotros en el contexto de la misa. Debería tener para nosotros. Como el cielo en la tierra, hemos renovado nuestro bautismo como hijos de Dios, a quien podemos llamar Padre nuestro. Estamos ahora en el cielo con Él, teniendo levantados nuestros corazones. Hemos santificado su nombre celebrando la misa, uniendo nuestro sacrificio al sacrificio eterno de Jesús. Hemos visto la voluntad de Dios hecha en la tierra como en el cielo. Tenemos delante de nosotros a Jesús, nuestro pan de cada día. Y ese pan perdonará nuestras ofensas, porque la comunión limpia todos los pecados veniales. Hemos, pues, conocido la misericordia y nos mostramos misericordiosos, perdonando a los que nos han ofendido. Y gracias a la comunión experimentaremos nueva fuerza sobre las tentaciones y el mal. Hermanos, la Santa Misa cumple la oración del Señor perfectamente, palabra a palabra. No es una exageración subrayar la relación que existe entre nuestro pan de cada día y la hostia eucarística que está ante nosotros. En su clásico ensayo sobre el Padre Nuestro, un escriturista demostró que esta era la abrumadora creencia de los primeros cristianos.
Hay una buena razón entonces para conectar el maná del Antiguo Testamento y el pan eucarístico del Nuevo Testamento con la petición. Por eso, hermano que me escuchas, al pedir al Padre, danos hoy nuestro pan, la comunidad estaba empleando la palabra directamente conectadas con la Eucaristía. Y por eso, nuestra liturgia romana quizá no esté demasiado lejos del sentido original de la petición al poner el Padre Nuestro como introducción a la comunión de la misa. Empieza pues el rito de la comunión y no deberíamos perder de vista la fuerza original de la palabra comunión. En tiempo del Señor Jesús se usaba esta palabra, en griego koinonia, principalmente para describir los lazos familiares. Con la comunión, hermano que me escuchas, renovamos nuestros lazos con la familia eterna, la familia que es Dios, y con la familia de Dios en la tierra, que es la iglesia. Expresamos nuestra comunión con la iglesia en el signo de la paz. Con este antiguo gesto, cumplimos el mandato del Señor Jesús de hacer las paces con nuestro vecino antes de acercarnos al altar. Pero vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 24, donde aquí el Señor Jesús nos recuerda que cuando presentes tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que tu prójimo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allá, delante del altar, y vete primero y reconcíliate con tu prójimo. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Hermanos, Jesús va a enseñar cómo su justicia debe ir más lejos que la letra de la antigua ley mosaica, porque ella reside en el corazón del creyente. Como cuando Jesús tiene una discusión con los judíos sobre algunas tradiciones farisaicas, como por qué los discípulos de Jesús no se lavan las manos a la hora de comer, porque los fariseos atribuyen una gran importancia a las tradiciones rabínicas en Mateo 5. Jesús los recrimina cuando les dice: ¿y ustedes por qué incumplen el mandato de Dios, que es honrar a padre y madre? O sea, ayudarlos económicamente. Por una tradición rabínica en la cual, si uno dice a su padre o madre: lo que de mí podrás recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Y con esto ya no tienen que hacer nada por su padre o su madre, anulando así el mandamiento de Dios por una tradición rabínica que está en Levítico capítulo 27. Después el Señor Jesús les habla sobre lo puro y lo impuro relacionados a los alimentos, porque el judío decía que si comía un animal impuro, el judío se contaminaba y se ponía impuro. El Señor Jesús les dice que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca viene del centro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas
como asesinatos, como adulterios, como fornicaciones, como robos, como falsos testimonios, como injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Hermanos, el Señor Jesús trasciende y asienta un principio más universal. Las leyes rituales sobre la impureza legal, que están relatadas en el libro de Levíticos entre el capítulo 11 al capítulo 16, tienen poco valor en comparación con las leyes morales o mandamientos descritos en Éxodo capítulo 20. Este es el legalismo ritual que ataba al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, cuando en éxtasis vio una sábana con animales impuros y cuando la voz le ordena, sacrifica y come, y Pedro se niega. La voz le dice, lo que Dios ha purificado, no los llames tú profano. Nuestra siguiente oración, el Cordero de Dios, evoca el sacrificio pascual y la misericordia y la paz de la nueva Pascua. El sacerdote entonces parte la hostia y la levanta. Un cordero de pie, como si estuviera sacrificado, lo anuncia Apocalipsis capítulo 5. Y repite las palabras de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1. Solo podemos responder con las palabras del centurión romano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo se sane. Vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 8. Aquí se destaca la fe de este hombre en el poder de Jesús. Por esta fe, el hombre renuncia a apoyarse en sí mismo para abandonarse a la palabra y poder de aquel en quien cree. El Señor Jesús la exige siempre. El centurión confiesa que, igual que él actúa en nombre del César, y sus órdenes se acatan por el poder del emperador, el Señor Jesús actúa con la potestad de Dios. Cuanto diga, se realizará. Ella es la que descubre el sentido de los milagros. Creer es la primera condición indispensable de la salvación. La fe de este centurión anuncia la fe de los gentiles. Fue como el grano de mostaza, menudo pero ardoroso, diría San Agustín. Entonces le recibimos en la comunión. Le recibimos al mismo a quien hemos alabado en el gloria y confesado en el credo. Le recibimos al mismo ante quien hemos pronunciado nuestro solemne juramento. Le recibimos al mismo que es la nueva alianza esperada a lo largo de toda la historia de la humanidad. Hermanos, cuando Cristo venga al final de la historia, no tendrá ni un ápice más de gloria que la que tiene en este momento. Cuando lo consumimos totalmente en la Eucaristía, recibimos lo que seremos por toda la eternidad. Cuando seamos elevados al cielo para unirnos a la muchedumbre celestial en la cena nupcial del Cordero, en la comunión, ya estamos allí. No se trata de una metáfora, es la verdad fría
calculada, precisa, metafísica que enseñó el Señor Jesucristo. Después de tantos y tan graves desarrollos, parece que la misa termina demasiado abruptamente, con una bendición, y la misa ha terminado. Cuando dice el sacerdote, podéis ir en paz. Parece extraño que la palabra misa provenga de estas apresuradas palabras finales. Literalmente, id ha sido enviada. Pero los antiguos entendían que la misa era un envío. Esa última línea no es tanto una admisión como una comisión. No es tanto una dimisión como una comisión. Nos hemos unido al sacrificio de Cristo. Dejamos ahora la misa a fin de vivir el misterio, de vivir el sacrificio que acabamos de celebrar en medio del esplendor de la vida ordinaria, en casa y en el mundo. Hermanos, los 4 capítulos anteriores han sido la parte más sencilla. La mayoría de los católicos, al fin y al cabo, tiene por lo menos una ligera idea de la misa. Están familiarizados con las oraciones y los gestos, incluso si los han seguido medio dormidos. En este capítulo, sin embargo, nos volveremos para mirar al Apocalipsis capítulo 12, o a capítulo 1. Aquellos de los que muchos católicos se han apartado, unas veces con terror, otras veces con frustración. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Aquí se da el título del libro del Apocalipsis, que quiere decir revelación. Es una revelación hecha por Jesucristo, por encargo de Dios Padre. Esta revelación va destinada a sus siervos, es decir, a todos nosotros los creyentes que reconocemos a Cristo como Maestro, como nuestro Maestro, Señor y Salvador. Dios comunica la revelación a los secretos divinos, de los secretos divinos, especialmente lo relativo al final de los tiempos. Se dice revelación de Jesucristo, no solo porque Juan la recibe de Cristo, sino también porque nuestro Señor es el objeto principal, el principio y el fin de esta revelación. Él es, en efecto, el centro de esas visiones grandiosas que experimentó San Juan, el visionario, que rompen los velos que ocultan el más allá y disipan las sombras para dar paso a la luz, que es el mismo Jesucristo. El contenido es lo que ha a suceder en breve. Es decir, hermano que me escuchas, la terrible persecución con sus grandes pruebas y martirios, pero que terminará con el triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal. Al decir pronto, el autor no quiere precisar una fecha inmediata, sino fortalecer la esperanza y transmitir la certeza de que Cristo vencerá el mal definitivamente. Porque, hermano que me escuchas, Satanás ya está derrotado. Lo repito, Satanás, que el Señor lo reprenda, está ya derrotado. Y que esta victoria ya
ha comenzado a realizarse para comunicar este mensaje a Juan. Jesús se sirve de un ángel como intermediario, así como Dios mismo en el Antiguo Testamento a veces se servía de un ángel para comunicar su palabra a los profetas, como al profeta Daniel cuando se le presenta el ángel Gabriel para explicarle la visión que había experimentado en Daniel capítulo 8. El mismo ángel le explica al profeta sobre lo de las 70 semanas en Daniel capítulo 9. Y cuando el mismo ángel viene a la ayuda del profeta, cuando ve a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro puro, su cuerpo parecía de topacio, su rostro brillaba como un relámpago, sus ojos eran antorchas de fuego, sus brazos y piernas bronce bruñido, y el sonido de su voz como clamor de multitud. En Daniel capítulo 10, este mismo ángel explicará a Juan el sentido de muchas de sus visiones en este libro del Apocalipsis. Juan, a su vez, tiene que comunicar a los fieles todo lo que vio, es decir, la palabra de Dios, así como le fue atestiguada por Jesucristo. O sea, hermano que me escuchas, observas en este proceso de revelación una cierta cadena. El mensaje sale de Dios Padre y viene a Jesús. De él pasa al ángel revelador, a quien lo comunica a Juan. Y Juan tiene que escribirlo a los creyentes. Pero ni aún allí se para esta cadena, porque habrá unos que leerán en voz alta el mensaje escrito a los demás hermanos, reunidos en asamblea, y estos se enteran de él, escuchándolos. Luego, hay 6 escalones. Dios Padre, Jesús, el ángel, Juan el profeta, el lector y la asamblea. Así es el proceso de la fe. Se va transmitiendo por una cadena de testigos oculares del Señor Jesús hasta nosotros que vivimos 20 siglos después. Hermanos, la fe, por esencia, es tradición o transmisión. Es decir, un mensaje de alegría que pasa de boca en boca, de corazón a corazón, a través del tiempo y del espacio, a través de los países. Sí, mensaje de alegría, porque el tiempo está cerca, es decir, hermano que me escuchas, el tiempo de la plena manifestación del señorío del Señor Jesús, el tiempo de la plena manifestación del reino de Dios. Así ya lo había anunciado el Señor Jesús mismo en el Evangelio cuando dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse, pues, y crean en esta buena nueva, como lo dice en Marcos capítulo 1. ¿Quiere decir esto que el fin del mundo va a realizarse pronto? No. Eso no. Eso Jesús no nos lo quiso revelar cuando dice: a vosotros no os toca saber el tiempo y la hora que el Padre ha fijado en su autoridad. Lo dice en Hechos capítulo 1. Por eso no dice vendrá pronto, sino que dice está cerca.
Quiere decir, el reino de Dios, donde triunfa la fuerza de Cristo, no está lejos de nosotros. Cristo mismo lo dijo. El reino de Dios ya está dentro de vosotros, lo dice en Lucas capítulo 17. Hermanos, lo que pasa es que exteriormente muchas veces no vemos esa fuerza de Cristo y entonces nos sentimos tentados a pensar que está lejos. Pero no, hermano que me escuchas. Él está siempre a nuestro lado, con su fuerza victoriosa para vencer los poderes del mal. En el saludo de Juan, desea la gracia y la paz a las 7 iglesias de Asia, es decir, las comunidades que se encuentran en la costa occidental de Asia Menor. Pero, ¿qué? Por el número de simbólico de 7, representan a la Iglesia Universal. Se las desea por parte de la Santísima Trinidad misma, pues aquel que es, que era y que será, es Dios Padre, indicado en su eternidad de pasado, presente y futuro. Es una elaboración del nombre Yahweh. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reine uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.